noches a todos los que nos visualizan a través de Red Conce TV y a través de las pantallas de YouTube y otras plataformas digitales. Estamos nuevamente hoy día en un nuevo capítulo de Zumbido junto a una gran persona de la escena local de Concepción. Él es un gran artista y de mucho renombre. Él es Julio Muñoz Binet. Julio, ahí está, esa es tu cámara para que saludes a tu público. Muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí en este canal que es un canal comunitario, un canal para los pobladores de este espacio de Lorenzo Arena, que tiene una tradición cultural muy grande. Hay toda una historia cultural de las diversas expresiones del arte, incluido el teatro, por cierto. Julio, me gustaría que aprovecháramos la oportunidad y que nos contaras un poco de tu trayectoria y cómo nace ese gustito por las artes. Mira, yo estudié ingeniería en la Universidad Técnica del Estado. Esto es lo que es la Universidad del Biobío ahora. Pero en esa época era una sede de la Universidad Técnica del Estado. Así nació. Y allí con otros compañeros formamos el teatro de la universidad y estrenamos varias obras y estábamos a punto de estrenar la última cuando vino el golpe militar y hasta ahí llegó, digamos, mis estudios, porque además de formarme como actor ahí con escuelas de teatro que desarrollamos con la directora del grupo teatral, que era Jimena Ramírez, otra de las grandes actrices de Concepción, que en esa época, digamos, invitamos a varios actores del teatro de la Universidad de Concepción, que era un teatro profesional, el TUC famoso, y que nos ayudaron a formarnos como actores. Y quería contarles que fue triste lo de que se terminara el teatro, pero lo logramos revivir pronto, y el año 78 fundamos el Teatro El Rostro de Concepción junto con la que era nuestra directora teatral y Gustavo Sáez, un periodista y actor, y contarles de que una de las primeras presentaciones que hicimos con esta nueva compañía fue aquí, en lo que es hoy día el Colegio Marina de Chile, donde trabajaban profesores Lizardo, Gutiérrez, Manuel Gutiérrez, gran poeta, profesor de lenguaje, y que eran entusiastas del teatro y que hacían música con los hermanos Millar, y había una tradición teatral. Yo les contaba de que las butacas de lo que era el teatro del Liceo Enrique Molina, ellos consiguieron traerlas para acá, para el salón de actos del colegio, y ahí presentábamos obras de teatro en esa época. Una de nuestras gloriosas obras de aquella época era Caperucita Roja captura al lobo, que todavía el Teatro del Rostro tiene en vigencia. Bueno, el año 2016 yo me salí del Teatro del Rostro y fundamos con Lucy Burgos, mi esposa, directora y actriz, el Teatro del Valle Nonguén. Y estamos próximos a estrenar una obra este sábado en el Teatro Oráculo que se llama La Ranita y la Serpiente, y me encantaría invitarlos para que ustedes vayan a ver este hermoso trabajo de teatro para niños. Julio, cuéntanos un poquito qué es la compañía de Teatro Nonguén, cómo se funda y cómo se compone el elenco. Me gustaría saber un poquito de esta compañía. Desde el año 2016 que fundamos la compañía con la obra, el año 2016 partimos con Piratas en el Sur, una obra que tiene que ver con el incentivo a la lectura. Nosotros nos dedicamos mucho al teatro y la educación. Entonces, ¿cómo promover la lectura en los alumnos de enseñanza básica y media? Entonces, contamos la historia de una niña
que su abuelo, que era navegante, navegó con Francisco Coloane en todos los canales del sur de Chile. Y cuando ella era pequeñita, él le enseñó a leer en libros de pirata, con cuentos de pirata. Entonces ella murió su abuelo y su abuelo le dejó de regalo su biblioteca, su pieza que tenía con su mecedora y todo, y para que ella se cultivara en la lectura. Y a ella lo que más le gusta es llegar de la escuela, dejar su mochila y sacarse su ropa y ponerse una ropa de pirata, un vestuario de pirata que le regaló su madrina, y ponerse a leer en la mecedora del abuelo. Y eso le causa un placer enorme. Entonces cultivamos el placer por la lectura, esa pasión de entrar en un mundo de la magia, ¿no? Y de pronto aparecen en esta pieza dos piratas de verdad. Y ella no sabe si se escaparon de los libros o si ella entró en el mundo de los libros. Y para cerciorarse le estira de la barba, del pelo, los pellizca, a ver qué... Bueno, y ellos que han entrado a su escondite secreto, no entienden cómo una niña está ahí en su escondite secreto. Y como no saben quién es, piensan que es un niño, por su vestuario, y piensan que es un pirata y pequeño y de su época. Entonces, y tiene libros con mapas del tesoro, de la isla del tesoro, y le preguntan de dónde sacó esos mapas. Y ella les cuenta de que su abuelo le contaba que en el sur de Chile había islas donde había muchos entierros. Entierros era una palabra mágica en mi época de la niñez, porque mi abuelo contaba las historias de los tesoros que se encontraban en las noches de San Juan. Porque en las noches de San Juan esos brillan. Entonces ella les cuenta esa historia a los piratas, y los piratas le dicen: vamos, llévanos a navegar por esas islas del sur que nosotros conocemos, por esos canales, pero primero tienes que prepararte, sabes manejar una espada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo preparan y creen que es un muchacho. O parten a navegar y los pilla una tormenta y encallan en unas islas abandonadas, misteriosas, y ahí se encuentran con el Caleuche. Y pronto, en ese desamparo, aparece el Trauco que quiere llevársela. Y los piratas la defienden diciéndole: ella es un muchacho, no es muchacha. Y el Trauco dice: yo les voy a demostrar que sí. Y claro, pero ellos valientemente enfrentan al Trauco y le cortan la cabeza. Y el Trauco se va con su cabeza en las manos porque es un imbunche, es un fantasma. Y bueno, de ese modo damos a conocer la cultura chilota, la cultura de nuestro pueblo, todas estas viejas historias que vienen de la cultura mapuche, y de las historias de los habitantes del sur de nuestro país, con una vieja historia de pirata, y con lo cual incentivamos a que los niños lean. Y que meterse en el mundo de los libros es mágico y es mejor que ver la tele, porque ahí en la tele le dan todas las imágenes hechas, mientras que enriquecen su mente como simples palabras juntas, crean un mundo maravilloso que ellos tienen que imaginar en su cerebro. Eso. Julio, cuéntame cómo ha sido el proceso de su compañía durante el periodo de pandemia, porque se fundaron mucho antes y tuvieron que pasar todo este tiempo. Mira, en tiempo de pandemia montamos en el living de nuestra casa con mi esposa Lucy Burgos un set de televisión con cámaras fotográficas, evidentemente, que graban muy bien algunas de ellas, y teléfonos puestos por aquí y por allá, y armamos nuestro set para grabar teatro y promover. Ahí nació un personaje que se llama la abuelita Matilde.
Y esta abuelita Matilde entrevista a personajes de cuentos. Entrevista, por ejemplo, al lobo de Caperucita Roja, que soy yo. Entonces, hacemos una entrevista de la abuelita Matilde al lobo y le pregunta cómo fue este encuentro con Caperucita y cómo fue. Entonces el lobo defiende su postura de que él jamás hizo nada malo. Y lo cual es verdad, porque el hecho de que los hermanos Grimm y otros escritores usen al lobo como un estigma acerca de la maldad, lo encuentro que... ¿por qué estigmatizar al lobo? Cuando los lobos son, igual que todos los demás seres de la tierra, tienen derecho a alimentarse, pero el hombre puso cerco y nadie puede entrar ahí donde tienen sus corderitos, sus chivitos, sus terneros, etcétera, etcétera. ¿Y de qué va a vivir el pobre lobo? Entonces hay una metáfora de que eso no solo le ha pasado a los animales, el hombre le ha negado a otros de su propio, a sus propios hermanos el tener derecho a tener alimentación y vivienda. Entonces es muy interesante esta historia de cómo el lobo defiende su derecho a ser. ¿Y eso material está online? Sí. ¿Sí? Está, claro, es cosa que se pongan en contacto con nosotros, teatrodelvallenonguien@gmail.com, que visiten nuestra página web, estamos en Facebook, en todas las redes sociales. Entonces, y lo más importante, les voy a comentar de que este sábado estrenamos un cuento maravilloso, es de origen africano y se llama La ranita y la serpiente. Y es un cuento maravilloso, porque habla de la sobrevivencia, habla de los peligros que enfrentamos como sociedad desde que somos pequeñitos y cómo vamos a enfrentar este mundo lleno de miedos y lleno de incertidumbre. Julio, cuéntanos, antes de que entremos como a la ranita, cuéntanos un poquito cómo se forma el elenco. Entonces, para todas estas obras, algunas las dirijo yo y otras las dirige mi esposa Lucy Burgo. Y para cada obra uno hace un casting. Ah, como en la novela. Claro. Entonces, dentro del medio hay una variedad de actores con los que comúnmente trabajamos y preguntamos a ver nos preguntamos cuál es el que más convendría para tal o cual personaje. Y llamamos a que prueben, ¿sí? y armamos un elenco lo más interesante, porque montar una obra es un sueño. Entonces uno se arma un par de ideas en la cabeza de cómo sería, a qué resultados desea llegar. Pero lo más interesante es el proceso de investigación, el proceso de ver qué estilo, qué onda le vamos a dar a este proyecto. Y claro, y soñamos con un espectáculo maravilloso. A veces llegamos más cerca de lo que deseamos y queremos, y otras no tanto como quisiéramos, y en otras definitivamente se fracasa. Es decir, no podemos llevar a cabo el proyecto como lo soñamos, y para no frustrarnos lo dejamos ahí esperando. Entonces, los castings a veces nunca son públicos, la verdad, porque generalmente nos dedicamos a llamar a personas con las cuales tenemos confianza, porque el respeto y la confianza son determinantes en cualquier trabajo. Entonces nos dan garantías de que vamos a tener una muy buena relación armónica en el grupo. Y de ese modo, digamos, y otros que derechamente nos piden, oye, considérenme
la próxima puesta en escena, y nosotros anotamos y tenemos en cuenta, digamos, todas las peticiones que nos hacen. De esa forma es que elaboramos el trabajo de la compañía. Nosotros hemos seguido un poco la historia de su compañía ¿Sí? y vemos que dentro de la originalidad que tiene, ustedes tienen músicos en vivo. Bueno, es que yo creo que la música, la danza y el teatro son como primos hermanos. Surgen juntos en las cuevas del hombre prehistórico, que tenían que contarle a los demás cómo es que habían cazado tal o cual animal muy feroz, y que antes de ser cazado mató a varios, y lucharon duramente hasta que finalmente lo pudieron capturar y traerlo para poder tener una supervivencia, ¿no? Y bueno, ¿cómo contar estas historias para que los demás aprendan los riesgos y peligros de la vida, ¿no? Cómo enseñarles. Entonces surge ahí esta idea de mismo de representar, uno hacía de animal y el otro de cazador, y esto fue mágico. De pronto el hombre sopló un hueso y salió un sonido extraordinario, y los demás quedaron asombrados y dijeron, oh. Entonces, en principio lo asociaron a algo espiritual, a algo mágico, algo que estaba en otro estadio de la vida. Entonces fue un proceso ritual que nos acercó a la religión, al hombre primitivo. Y ahí era preferible a veces contarlo danzando. Cómo se movía este animal. Empezaron a estudiar cómo se movían los animales para poder expresar de mejor manera esta historia para las nuevas generaciones. Y entonces surge la danza, y es acompañado con estos pitos que hacían, digamos, de música incidental, y así surge el teatro. O sea, todas estas artes surgen ahí juntas, y se ponían las pieles de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, esta historia del teatro, en que la música y la danza participan activamente en el espectáculo teatral, no es moderna, no es como ahora, que ha sido siempre. Unas veces más, otras menos. Entonces, lo interesante también es que la música en vivo es más espectacular que si está grabada. Cuando un cantante se para en un escenario a cantar y tiene música en vivo, es distinto a que si pone la pista. La música ¿cierto? envasada. Como la música envasada. Entonces le da otra cosa, porque el músico en escena también imprime su propia personalidad, su visión del mundo a través de un instrumento. Don Julio, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el montar una obra y darla a conocer? Uno es que vivimos una sociedad en este momento, una sociedad llena de miedos, ¿no? De que hay diversas razones por las cuales un actor a veces no puede llegar a la hora del ensayo. Los tacos son en Concepción, pero terribles, y todo el mundo anda con el tiempo muy apretado. No siempre hay lugares y espacios para ensayar, no es fácil conseguirlo, y es determinante en el trabajo del teatro. Quisiera que hubiera más apoyo para las artes, como conversábamos antes de comenzar esta entrevista. Y bueno, entonces, pero eso de que los artistas andan siempre llorando no es algo que sea, digamos, fruto de porque sí, es que es una realidad. El apoyo para el arte no es mucho, y como bien reza el dicho, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos lo espiritual, y el arte es lo que nos ayuda a que nosotros tengamos una conciencia
más superlativa, que dé cuenta del estado en que nos encontramos para poder ser solidarios los unos con los otros. Y el Estado tiene que hacerse cargo de esa situación, como tiene que hacerse cargo de la electricidad, porque cuando no se hace cargo de la electricidad, bueno, se aprovechan de nosotros y nos cortan la luz cuando quieren. ¿Cómo lo hacen ustedes para el tema del financiamiento? Porque una obra claramente no se monta en... Sí, bueno, el Estado ha tomado como política cultural, con su Ministerio de la Cultura, los proyectos FONDAR como un medio de financiamiento. Nosotros hemos optado por buscar nuestra propia manera de financiarnos, de autofinanciarnos. Nunca, desde que surgió esa política, estuve de acuerdo con esa política, pero no, el hecho de no estar de acuerdo no significa que uno sea intolerante. A propósito, la ranita y la serpiente habla precisamente de esto, de la tolerancia, de cómo podemos diferir, cómo podemos discutir apasionadamente, pero con respeto, con gentileza, porque las ideas no se pueden imponer. Cuando se imponen las ideas de los unos sobre los otros, entonces es cuando hablamos de dictadura. Y yo creo que es muy importante, y no estoy de acuerdo con la política, creo que es insuficiente la política cultural. Por ejemplo, ahora se hablaba del 1%. Bueno, yo encuentro que es fantástico eso. Qué bueno que haya un gobierno que diga ya vamos a luchar por el 1%. Pero todavía no aparece. Y ya llevamos 2 años. Entonces, no es una queja, es una petición, ¿no? Que se cumplan las promesas. Y yo creo que eso ayudaría entonces de que hubiera un mayor ítem para los artistas en general. Porque la sobrevivencia de los artistas también es dura, ¿no? Como de las historias que contamos. Y creo que hemos elegido entonces el autofinanciarnos, el buscar por aquí y por allá, como desde la nada armar una escenografía, un vestuario, y bueno, el humilde sueldo de los que nos queda por ahí ahorrando, como lo hace una dueña de casa, ¿no? Ahorrando por aquí, por allá, logra comprarle zapatos a los chiquillos. Eso hacemos. Don Julio, antes de entrar allá a lo que es de lleno la obra, ¿usted siente que faltan espacios en Concepción para el desarrollo de esta arte? Yo creo, primero saludar de que haya más espacio, porque antes ni siquiera los había. Que haya un maravilloso teatro en Concepción es, por cierto, algo loable. Hay varias salas y otras como que se... A ver, la sala Andes, por ejemplo, de la Cámara de la Construcción, que era una sala muy interesante. Y bueno, para las protestas del año 19 se quemó. Y fatal para el teatro. Pero la van a abrir ahora prontamente. Sí, está totalmente claro, renovada. Hubo mucha actividad cultural ahí. Ahora se va a volver a abrir. El aula magna al dejarla a la Universidad Católica, no ha sido, digamos, lo que fue en un momento, algo que contribuyó enormemente a darle impulso al desarrollo artístico del teatro en Concepción. Entonces, claro, siempre van a faltar espacios. Lo bueno es que la Universidad de Concepción abrió de nuevo la carrera de teatro, que estuvo cuando estuvo el tour. Y qué bueno, que ojalá, les deseo lo mejor. Que les vaya muy bien con esta escuela, porque increíble que cuando se abrió este espacio en algunos institutos y en la Universidad del Desarrollo, los jóvenes han impulsado el teatro de manera extraordinaria. Y yo espero que aquí en Lorenzo Arena, el llamado, digamos, a los profesores es que podemos contribuir, ¿no?
invítennos para traer nuestras obras al colegio, incentivar a los alumnos a que hagan teatro y ayudarle a los profesores de lenguaje que puedan construir un grupo teatral en su colegio para que hable de las historias que más les interesan a los jóvenes y a los niños. Y eso sería maravilloso. Estamos dispuestos a contribuir porque un gran maestro del teatro chileno que vino a dirigir acá en el TUC, Pedro de la Barra, fundador del Teatro de la Universidad de Chile, y sacó al TUC adelante y lo puso en los primeros lugares del teatro en Latinoamérica. Él decía, si en cada barrio hay muchos grupos de equipos de fútbol, y él amaba el fútbol, bueno, esa gente llena los estadios, porque aman el fútbol. Los niños de este país, de chiquititos, el papá les enseña a jugar a la pelota. Hay una educación para el fútbol. Los noticieros, la prensa, todo, páginas y horarios importantes para el fútbol. Se transmite mucho fútbol. Bueno, si en cada barrio hubiera ese interés por el teatro, se llenarían los teatros de los actores profesionales. Entonces, yo creo que el que se haga teatro en los colegios, el que se haga teatro en los barrios, que de hecho existe, aquí en Lorenzo Arena hay un grupo teatral muy interesante que ensaya en la parroquia. ¿Cómo se llama la que está ahí en la cancha de fútbol? Desconozco el lugar. Ahí, en la parroquia que está ahí en la cancha de fútbol, no recuerdo cómo se llama. Pero ahí Patricia Briones y su hermano han creado toda una cultura teatral en este barrio. Así es que los jóvenes que tengan interés van a ser bien acogidos ahí, porque ellos son grandes formadores. Julio, cuéntanos un poquito de la obra que se está estrenando y que por lo que supe por ahí también está disponible para que otras instituciones también acojan esa obra. Claro. ¿De dónde salió la idea de un cuento o de un escrito africano? ¿Cómo llega acá Sí. a Concepción? Entonces, escuché que era un cuento tan hermoso y me puse a escribir, a desarrollar, digamos, esta idea para darle un contexto, actualizar, digamos, a través de las metáforas que nos entrega el cuento, y ha resultado una cosa fantástica. Yo estoy muy contento, creo que tenemos un muy buen resultado y este sábado en el estreno esperamos confirmarlo. Están todos invitados y es un teatro que es para la convivencia escolar, para lenguaje, es un teatro ligado a la educación también, porque bueno, los niños, la mayor parte de todos ellos se educan, es su derecho y su deber estudiar, y están ahí en los colegios, en los jardines infantiles, y nosotros podemos gustosos ir a los propios colegios, buscar el espacio adecuado donde los niños puedan ver esta obra. Y nos pueden ubicar en nuestro sitio web, como les digo, teatrodelvallenonguén@gmail.com, y pueden ubicarnos y llamarnos, y nosotros gustosos vamos a hacer una presentación y ayudarle a crear sus propias ideas del teatro y ponerlas sobre un escenario. Porque eso es el teatro. El teatro no es solo un estudio teórico de la dramática, literaria, sino es actores en un escenario con un público. Ese fenómeno de encuentro ahí entre actores y público es lo que se llama arte teatral o arte dramático. Ahí está la invitación para todos los que están en su casa. La invitación está hecha para que ustedes busquen la forma de llevar esa obra a su establecimiento, a sus barrios. Julio, cuéntanos cuáles son el objetivo futuro que tenemos en la compañía. Mira, tenemos, como todas las compañías de teatro, sueños de que de pronto una de estas obras prenda de tal modo en el público
que todos la quieran ver y por eso estoy aquí en este canal y agradezco la invitación. Nosotros Porque, agradecemos que nos hayan aceptado. claro, y porque ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo van a estar interesados si no hay una información? Y claro, para nosotros la publicidad es demasiado cara. No tendríamos dinero para hacer una campaña publicitaria para que todo el mundo esté informado. Entonces aprovechamos la gentileza de este canal que nos permite llegar a un público un poco más masivo y que tiene interés por el arte y la cultura. Y para contarles que estamos ahí y que queremos ser partes de sus vidas. Súper. ¿No se viene ninguna obra, alguna cosa para más adelante? Sí, estamos con varios proyectos de hacer teatro para jóvenes y para adultos. Tenemos también teatro para jóvenes, tenemos una obra sobre la convivencia escolar que es muy buena. Se llama Sin Motivo Aparente y que cuenta la historia de una niña que le hacen bullying en su escuela y que ella y sus amigos luchan desesperadamente porque alguien los ayude, alguien los apañe, y eso no siempre es posible, no porque el colegio no tenga gente para hacerlo, sino porque los miedos, los prejuicios, los temores, a veces hacen que los jóvenes víctimas de esta situación oculten, incluso frente a sus padres, lo que está pasando, por vergüenza, por muchas razones, y a veces no es difícil enfrentar esta situación. Y allí contamos cómo es que estos personajes enfrentan esta situación, la importancia de que a veces el ser acusete en este tipo de cosas es vital, porque no es ser acusete, porque cuando uno denuncia un hecho, tiene que tener valentía de hacerlo, y tener esa valentía implica un valor muy grande, y no al revés. Por ejemplo, entonces contamos todos estos valores y cómo ayudar, digamos, al equipo de profesores que trabajan en la convivencia a desarrollar un trabajo de la mejor manera posible. Los medios siempre son escasos, pero bueno, la imaginación y la creatividad que tienen los profesores en abundancia, los podemos apoyar. Trabajamos con apoyo no de dinero, pero al menos de palabra, del Ministerio de Educación, de las municipalidades, y en eso estamos. Así es que a su servicio. Julio, muchas gracias por estar aquí. Te agradecemos enormemente que hayas recibido nuestra invitación. Nos hubiera gustado también estar con Lucy sentado aquí en este sillón, ¿cierto? Falta el espacio, falta sí. un sillón. Lucy es muy buena actriz y directora. Ella hizo un montaje de Pedro Urdemales, este maravilloso personaje de nuestra cultura popular. Hizo un espectáculo maravilloso. Así que también tenemos esa obra para que la puedan invitar, esto ya un poco más para los más grandes, y es muy buena directora. Ella además locutora de radio, claro, es un personaje cultural y gestora cultural que también está dentro del el marco, digamos, del trabajo artístico que se desarrolla en nuestra ciudad. Bueno, ya estamos llegando al final, así que te invitamos a mandar algún saludo. Oye. Y nada, se nos fue el programa volando. Oye, qué bueno. Una maravilla haber estado aquí. Les agradezco y los invito cordialmente a que vayan a vernos en nuestras obras, que nos escriban. Les vamos a contestar todo los recados que nos manden. Y tenemos la mejor voluntad de estar en su espacio. Y si pueden llevar a sus niños a ver las obras, entren a nuestra página y van a saber qué día y a qué hora, dónde y cuándo presentamos estos espectáculos para el público.
Muchas gracias. Adiós. Ya lo sabe, también nos pueden encontrar en Instagram, @Teatro Valle Longuén. Están también, responden inmediatamente, así que invitados. Un fuerte saludo a Red Conce TV, a Radio Lorenzo Arenas y a nuestros seguidores en YouTube. ¡Chao!